Buenas noches. Y cambiamos de tema. La tasa de natalidad en la ciudad de Buenos Aires cayó al mínimo histórico y las mujeres son madres a edades más avanzadas. Pero también disminuyó el embarazo adolescente. Por eso esta noche aquí en Noticias a las 20:30 estamos ya en contacto con María Eugenia Lago, que es demógrafa y directora del Instituto de Estadística y Censos de Buenos Aires, el IDECBA. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, queremos que nos cuentes cuáles son las razones que van más allá de la edad en la que no una mujer, una pareja decide ser madres y padres con un poco más de tiempo que el que ocurría años atrás. ¿Cuáles son los factores que coadyuvan para que se tome esta decisión? Bueno, a ver, nosotros tenemos una serie de datos que nos van describiendo un fenómeno que parece irreversible, porque evidentemente lo que vemos son, digamos, indicadores muy claros de la caída de la tasa de fecundidad y, bueno, de la caída de los nacimientos. Los motivos, el indicador no nos dice por qué, digamos, qué es lo que determina que las mujeres no tengan más hijos o que posterguen la llegada de los hijos. Uno puede sacar conclusiones en función de varios indicadores. Bueno, la realización de las mujeres no necesariamente pasa por la maternidad y la conformación de una familia tradicional. Las mujeres en la ciudad de Buenos Aires tienen un alto nivel educativo, la inserción en el mercado laboral, digamos, también la forma de vida, la cultura, determinados factores que hacen que uno, digamos, observe que la realización y la felicidad de las parejas y de las mujeres no pasa exclusivamente por tener hijos. También hay algo que es importante y es, digamos, el tiempo que consumen los hijos y el gasto que consumen los hijos. Digamos, eso también es algo que evidentemente está en juego y no es un solo factor, es un conjunto de factores los que en este momento empiezan a verse ahora reflejados en este indicador, pero es un proceso que ya se viene dando desde hace mucho tiempo, porque pensemos que la ciudad tiene una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, 2,1, desde el año 1991. Esto no es un proceso te propongo esto porque justamente preparamos una serie de placas para poder observar de una manera mucho más clara cada uno de los datos que ustedes nos informaron. Por ejemplo, esta. Uno de los datos más destacados del informe es la fuerte caída del embarazo adolescente aquí en la ciudad de Buenos Aires. La tasa de fecundidad en jóvenes de 15 a 19 años pasó de 33,7 nacimientos por cada 1000 mujeres en 2011 a 6,4 en 2023. Pero además hay otros datos. La mayor concentración de nacimientos ocurre cada vez en edades más tardías, algo de lo que veníamos hablando. En 2006 la edad promedio de las madres era de 29 años y un poquito más, 29,3 años, mientras que en 2023 alcanzó los 32 años, 32,4. Muy bien, entonces, ahí algo de lo que estábamos hablando recién, ¿no? Postergar la decisión de ser mamás o de ser madres y padres, ¿sí? Pero por otro lado... O relegarla, postergarla o relegarla. Y la otra es una muy prometedora, o sea, la caída de la fecundidad adolescente es un dato muy bueno, porque de alguna manera nosotros sabemos la implicancia que esto tiene en, digamos, en el futuro de esas madres, en el futuro de esos hijos, en las posibilidades económicas, en la posibilidad de acceso a una vida digna y a una vida de posibilidades. Entonces, y lo que también implica en el cuidado de los niños, su salud, de alguna manera eso es un dato muy bueno que haya caído la fecundidad adolescente. Ahora, más muy allá, excelente. Ese dato es muy bueno, pero estoy tratando de hacer un equilibrio entre el dato muy bueno y el otro, donde la población se va envejeciendo, ¿sí? La población envejece, hay menos personas
en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, más allá de que esta es una megalópolis. Entonces, ¿qué pasa con esa característica que va a tener la sociedad de la ciudad de Buenos Aires? Los puestos de trabajo, los aportes al sistema de salud, al sistema laboral. A ver, que haya más población no quiere decir que esa población esté inserta en el mercado de trabajo. O sea, uno puede tener población potencialmente activa, pero no necesariamente esa población es absorbida por el mercado. Digamos, eso tiene que ver con otras variables que son variables económicas. Digamos, si no estaríamos, digamos, ante un escenario totalmente, digamos, de una economía que solamente se movería por variables demográficas, y no es así. Digamos, con lo cual, no sé si esto es bueno o malo, es lo que ocurre y es lo que probablemente no se va a revertir. Entonces, lo que sí deberíamos estar pensando es, de cara al futuro, cómo se va a trabajar para, digamos, dar unas buenas condiciones de vida a la población envejecida, porque el envejecimiento de la población se da por dos cosas: por la caída de la natalidad, pero también por la extensión de la esperanza de vida al nacer. Así es. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros podríamos decir es, bueno, la extensión de la vida se va a dar con calidad. ¿Qué proyectos o qué programas o qué se está pensando para, de alguna manera, hacer frente a esta situación que ya existe en la ciudad? La ciudad ya es una ciudad envejecida, ya tiene más de... ya pasó el umbral del 8 y pico % de población adulta mayor, con lo cual... Digo, es una realidad que se impone. Bueno, ¿cómo o sea, nosotros como IDECVA estamos para brindar los datos a quienes de alguna manera arman los programas? Bueno, obviamente esto es una realidad inminente y no necesariamente es mala. Digo, que una población esté envejecida no quiere decir que esté condenada a la miseria. Por lo que se ve, María Eugenia, y te pido disculpas por la interrupción, por lo que se ve el declive no es homogéneo y en algún momento mencionaste una variable económica. ¿Puede influir la economía en esto? Probablemente influye, o sea, seguramente influye la economía. Cuando uno mira la ciudad en sus diferenciales demográficos, lo que ve es que en el sur, digamos, en el sur de la ciudad, que tiene, por ahí es una ciudad menos próspera económicamente o con una población inserta en el mercado laboral de manera, digamos, más endeble, bueno, ahí los indicadores demográficos son, digamos, desfavorecidos respecto de los del norte, ¿sí? Pero bueno, digo, también es más joven, es menos envejecido, sí, la fecundidad es más alta, los tipos de hogares familiares son más predominantes, el hogar unipersonal no es tan prominente, aunque es prominente en toda la ciudad. Digamos, a ver, hay diferenciales y hay matices en la ciudad, pero la ciudad tiene una característica y en general, digamos, el promedio de la ciudad va arrastrando y va llevando al comportamiento de todas las comunas, ¿sí? Porque este es el comportamiento de la ciudad de Buenos Aires, que es bastante particular en el país. Bueno, ahí tal vez vamos a mirar un lado positivo y tiene que ver con el hecho de que a mayor edad dentro de la sociedad argentina, la sociedad de la ciudad de Buenos Aires, también puede ser una mejor oportunidad para la generación Silver, ¿no? Que tiene actualización, ayornamiento, expertise de situaciones de crisis, proyectos más allá de los 60 años y que de pronto puede llevar muchas cosas buenas por delante, ¿no? ¿Lo podés ver de esa manera? Por supuesto, no solo, digamos, las características demográficas no son solo impedimentos, eso tiene que ver con cuál es el abordaje que se hace para poder generar buenas condiciones de vida. También pueden llegar a ser oportunidades. Hay ciudades en el mundo que se dedican a atraer población en edad jubilatoria porque le dan excelentes condiciones de vida. Y no necesariamente la población jubilada es una población sí o sí pobre. Nosotros estamos acostumbrados a, por ahí, hacer esa analogía porque bueno, las condiciones de la Argentina.
pero, digamos, en toda característica y en toda situación particular hay una oportunidad de crecimiento y de explotación. Lo que importa ahí es la creatividad, la capacidad de gestión y las ideas que se tengan para poder hacer de eso una ventaja y para hacer de eso una oportunidad y no una desventaja. Muy bien. Te agradecemos mucho esta entrevista. Estamos dialogando con María Eugenia Lago, es demógrafa, pero además es titular del IDECVA en esta área tan particular con estos datos que a veces no tenemos tan en cuenta, pero que son muy importantes para saber qué pasa con la calidad de vida aquí en nuestra ciudad y con las mejores alternativas para tener mayores y mejores perspectivas. Te agradecemos mucho. Me quedé pensando en Lisboa, en Portugal en general, y por qué no aquí también en Buenos Aires. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego.